Todos somos muy conscientes de lo que es la Iglesia. Voy a recordarles simplemente, la Iglesia es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. La Iglesia está compuesta ¿por quiénes? Por los hijos de Dios, por los cristianos. La Iglesia es un cuerpo selecto, por así decirlo. Tenemos el privilegio de pertenecer al cuerpo de Cristo. Muchas gracias, Santiago, muchas gracias. Tenemos ese privilegio enorme. Yo no sé si somos a veces conscientes de este privilegio. La Iglesia no es un lugar simplemente, como decía nuestro hermano el domingo pasado, creo que es un lugar para reunirse nomás. La Iglesia, aunque esté bajo un árbol, esté en un camping, es la Iglesia. Son las piedras vivas. Vayamos a 1 Pedro, el apóstol Pedro nos habla de que somos piedras vivas. El edificio formado por hombres y mujeres alcanzados por la gracia de Jesucristo. Esa es la Iglesia. Y nosotros somos componentes de esa Iglesia. Y somos miembros. Los miembros, Pablo escribe mucho sobre el tema, hace una analogía de lo que es el cuerpo humano. Brazos, piernas, pie, ojo, pero también órganos que no se ven, que están dentro del cuerpo, de los cuales a veces no le damos tanta trascendencia, pero que sabemos que son los más trascendentes, porque cuando un órgano que está dentro del cuerpo no funciona bien, el resto tampoco funciona bien. Estuve hablando estos días pasados con una sobrina que tiene un dedo del pie que se le quebró. Un dedo del pie, no el más gordo, uno de los más chiquitos. ¿Cómo está caminando? ¿Sabe lo que produce eso? Problema en la columna, problema en la cadera. Así le pasó a Patricia. También tenía una rodilla mal, Patri. Y no, que sabía lo que tenía, el trastorno que le producía, el tratamiento que tenía que hacer, todo, pero a veces por descuidar, porque, bueno, estoy caminando igual. La rodilla estaba mal. ¿Qué pasó? Pobre columna. Las consecuencias de un miembro que está deteriorado. Tiene que operarse mi sobrina de ese pie. Lo está dejando porque es el dedo, pero ahora, después de mucho tiempo, se está dando cuenta que ese dedo le está produciendo problemas para caminar y cansancio. Y las pies, bueno. Fíjense, ¿qué miembro del cuerpo de Cristo es más importante? No hay todo. El que parece más insignificante. A veces nosotros medimos las cosas de acuerdo a nuestra óptica humana, pero Dios tiene otros parámetros totalmente distintos. Estos días estaba viendo cómo ustedes deben haber visto un edificio que en uno de los pisos se incendió, ¿no? Bueno, Pablo hace también una analogía que la iglesia es como un edificio. Cuando uno de los departamentos se incendia, todos los demás tienen que salir corriendo, porque saben lo que pasa, se va a transmitir el incendio a otros departamentos, el humo, todo. Es decir, ¿qué parte del edificio es más importante? Bueno, la base. La base, el cimiento, que es Jesucristo. Entonces a veces no vemos la base, y como no la vemos, las columnas de este edificio, que nos alberga, no las vemos. Los ladrillos tampoco lo estamos viendo. Lo que se ve es la pintura. Pero los ladrillos son los que están sostenidos por las bases y las columnas que no se ven. Algunas sí, parecen verse, ¿no? Pero están tapadas, están disimuladas. Y la base el edificio es la columna o el cimiento. Y nosotros los ladrillos. Así que no hay parte más trascendente que otra en el cuerpo de Cristo, en la Iglesia. Por eso, hermanos queridos, mi propósito es que creo que somos conscientes de que no hay iglesia
que cumpla su propósito si no hay miembros que cumplen su propósito. Como los miembros son los componentes de la iglesia, cristianos fortalecidos van a producir iglesia fortalecida. Tampoco la iglesia está catalogada por la cantidad de personas. La cantidad de personas, nosotros decimos, esto es una iglesia chica. ¿Cómo la medimos? Porque es chica. A la luz de la palabra de Dios. ¿Qué iglesia es chica? Ninguna. Nosotros la catalogamos por números, por personas, cantidad. Nunca en la palabra de Dios se habla de cantidad en las iglesias. Sospechamos, pensamos que, por ejemplo, la de Corintio era numerosa, porque cuando Pablo disertaba, había un joven que estaba en el primer piso, en la ventana, y se cae. Suponemos que era de 2 pisos. Pero era como una conferencia de hoy en día. Seguramente las iglesias de toda la zona o de otros lados irían a escuchar la conferencia de Pablo. Posiblemente, eso es lo que yo interpreto. Pero el número de personas no cataloga a una iglesia más grande o más chica. Una iglesia grande puede tener propósitos pequeños y una iglesia pequeña puede tener propósitos grandes. Todo está determinado en la calidad de entrega y consagración de sus miembros. Por eso, hermanos, tengamos en cuenta que una iglesia no se cataloga por la cantidad de personas, por el número de personas. Por eso, a veces se suele decir en forma humana, ¿no? Iglesia chica, problemas, y iglesia grande, problemas. Entonces, el tema es que nosotros cumplamos nuestro propósito. Y el propósito de la iglesia por la cual Cristo la compró, la hizo, es el propósito por el cual Dios, a través de la iglesia, lleva adelante sus propósitos en la tierra. Y el tema es que nosotros no nos amedrentemos, sigamos con el propósito de Dios que nos ha encomendado. Entonces no miremos al costado, mirémonos a nosotros mismos. Bueno, vamos a leer un salmo 90. Salmo 90. Vamos a leer, no lo vamos a leer totalmente, sino hasta el versículo 12. Dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y tomases la tierra y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, y vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrentes de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y el verso 17: sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros.
Sí, la obra de nuestras manos confirma. Bueno, este es un salmo que ustedes deben tener en sus Biblias indicado quién escribió este salmo. Moisés. Así que fue recolectado todos los salmos del pueblo de Israel y este se lo considera que fue Moisés. Se lo considera, dice el título, dice Salmo de no hay duda. Aunque los criticones, yo digo la escuela crítica, suelen decir que no fue Moisés, sino que fue otro escritor que compaginó y trajo y hace como que fue Moisés. Bueno, van a encontrar muchas explicaciones a veces que no caen en lo que uno coincide con otro, pero la palabra de Dios es enfática y está el texto inspirado, colocado como salmo de Moisés. Se supone que este salmo Moisés lo debe haber escrito seguramente al final de sus días, cuando estaba por entrar a la tierra prometida, que él no pudo entrar. Y Moisés ya tenía, ¿cuántos años? 120. Pero sin embargo él habla que de 70 u 80 son los más, porque era ya la vida de promedio de aquel entonces. Indudablemente Dios le dio esa vida porque tenía un propósito particular o especial para Moisés. Nosotros no somos Moisés, Podemos referirnos a algunas cosas y enseñar a traerlas para nosotros, pero nosotros no somos Moisés. No somos Abraham, pero debemos imitar a Abraham. Debemos imitar a Moisés. Nosotros no somos Jeremías, atalayas como Jeremías, pero somos en cierta medida una atalaya. Estos hombres tenían una misión especial. Por eso dice el refrán, acá se lo dice a Moisés que era varón de Dios. Saben que la palabra varón de Dios u hombre de Dios está 70 veces en la Biblia. Y una sola vez está referida en el Nuevo Testamento. Y esa vez que está referida en el Nuevo Testamento hay dos citas. En 1 Timoteo y 2 Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, tú varón de Dios. La única vez que está en el Nuevo Testamento, varón de Dios. ¿Tú qué eres? Yo soy un anciano, soy un pastor. ¿Sos un varón de Dios? Varón de Dios. Los profetas eran varones de Dios. Y Moisés era un varón de Dios. En las manos de Dios, en los propósitos de Dios. Pero también nos dice de Moisés algo que no se dice de ningún otro en la Biblia. Hablaba cara a cara con Dios. Lo que debe haber sido eso. Y este salmo, hermanos queridos, es una oración. Una oración que la han escuchado seguramente y se ha registrado por Moisés mismo, que hasta la debe haber escuchado a lo mejor Josué. Qué privilegio haber sido un hombre como Josué, estar al lado de ese varón de Dios, escuchar cómo oraba. Me acuerdo cuando el Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos a orar. ¿Por qué? Porque los discípulos le preguntaron, Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo oraría el Señor? Oraría, Señor, como al Padre Moisés o el Señor Jesús. Orarían diciendo, Señor, gracias por el pan, gracias por esto, te pido tal cosa, te pido un auto porque se me rompió, te pido tal cosa. Señor, amén. Así oramos nosotros. ¿Cómo orarían estos hombres? ¿Cuál es el secreto de la oración? El secreto de la oración es la comunión, es la intimidad, es el apartarse. Cuando Moisés baja del monte Sinaí y ve al pueblo en sus pecados y lujurias, el Señor le dice a Moisés, mira, yo pensaba estar dentro del pueblo y hablarte allí, pero este pueblo es rebelde. Por lo tanto, edifica una tienda fuera del campamento. Esa será mi tienda, hasta que se construya el tabernáculo propiamente dicho. En el pueblo de Israel, en ese peregrinaje, las tribus estaban separadas
y estaban todas unidas unas con otras en una forma que según parece era como una forma de estrella, vista desde arriba. Y el tabernáculo iba a estar puesto en el medio de ese pueblo. Pero mientras tanto se construía el tabernáculo, que debe haber durado unos 10, 11 meses de construcción. Dios le dice a Moisés, mira, construye una tienda, será mi tienda. Tú tienes que salir de tu tienda, porque Moisés tenía su tienda donde dormía, comía, atendía los problemas de todo el pueblo de Israel. Pero cuando yo te hable y tú me escuches y tú me hables, tienes que salir del lugar y salir ¿Por qué? Porque este es un pueblo rebelde. Allí quien estaba tenía una tienda que se llamaba la tienda de Dios, o el tabernáculo de Dios, porque hay dos tabernáculos, ojo, no confundamos. Cuando la Biblia dice tabernáculo, está el tabernáculo propiamente dicho que nosotros conocemos, que después, cuando fue terminado, iba en el medio del campamento, que estaba en el medio del campamento. Y otro tabernáculo era el que, mientras se construía el definitivo, estaba fuera de las tiendas de Israel. Moisés tenía que ir a ese lugar. Y en ese lugar, ¿para qué? Para orar. Tenía que salir de su tienda de Moisés, donde tenía todos los problemas, todas las dificultades, venían los chismes, venían las peleas entre del pueblo de Israel, entre ellos. No. Cuando tú tienes que acercarte a mí, sal de ese lugar. Yo te hablaré de allí. Escucharás mi voz desde los cielos y la escucharás allí. Era como un parlante que estaba en la tienda de Dios allí afuera. Después estuvo en el medio del campamento, y Moisés tenía que salir de su tienda, salir de su entorno, de sus problemas, de sus dificultades, de todas esas cosas que tenemos, salir a la presencia de Dios y haber una ceremonia especial para entrar a la presencia de Dios. Por eso el salmista David dice, Señor, enséñame a entrar y salir delante de tu presencia. La oración de Moisés, ¿cómo sería? Este es un ejemplo típico y es un principio de oración de lo cual encontramos en la Biblia, muy similar al que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos allí en Mateo, en el monte de las bienaventuranzas, las que se dan ya, que también se repite luego en Lucas, cómo orar. Y si leemos las oraciones de Pablo, los principios son similares. Fijémonos ahora, Moisés comienza reconociendo por sobre todas las cosas a Dios. ¿Qué reconoce a Dios? Su eternidad. Reconoce su vida eterna. El Señor es eterno. Luego reflexiona sobre la situación de la fragilidad humana y del dolor y de la brevedad de la vida del hombre. De manera y esto lo hace a la luz de la justa ira de Dios por la cual el hombre está sometido. Luego termina recordando a Dios que por favor capacite a su pueblo y a ellos en forma individual y también congregacional para vivir una vida acorde a los propósitos de Dios. Así que, primero, reconociendo la autoridad y la eternidad de Dios. Segundo, reflexiona sobre la transitoriedad de la vida del hombre ante la justa ira de Dios producida por el pecado y la desviación del hombre. Y termina solicitando así que capacite a su pueblo para vivir una vida acorde a los propósitos de Dios. Ahora, culmina la oración, por eso leímos el último versículo, concluye diciendo, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Ahora, ¿qué entienden ustedes por esto de que la obra de nuestras manos confirma? Bueno, es un poquitito, a veces pasan años, nosotros vamos entendiendo cosas a partir de muchos años de escuchar, de leer y de meditar. Vamos a acordarnos de lo que dice 1 Corintios 15:58. ¿Qué dice 1 Corintios, Pablo? Acuérdense. Estad firmes y constantes en la obra del Señor siempre.
creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que podemos poner, para aclaración de este texto último de Moisés en su oración, el pedido de Pablo a la iglesia de Corinto y, por supuesto, a nosotros todos en general, para poder interpretar que la obra de nuestras manos confirma, sí, pero la forma es sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano. Ahora, aquí está el Salmo de Moisés hablando sobre lo que es la transitoriedad del tiempo del hombre ante la eternidad de Dios. Yo busqué la palabra de tiempo en el diccionario y dice: duración determinada por la sucesión de los días. Repito, duración determinada por la sucesión de los días. O sea, noches, tardes y mañanas. Por eso, Proverbio dice que hay tiempo de sembrar y tiempo de cosechar, tiempo de alegrarse y tiempo de entristecerse, y etcétera, etcétera. Ustedes saben las contrariedades. ¿Por qué? Porque el tiempo está solamente, el hombre, el ser humano, estamos sujetos a la sucesión del tiempo, pero Dios no. Para Dios un día, como dice acá el versículo, creo que 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros días como un pensamiento. Pero hay un texto, un verso que habla de, el 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Fíjese la contraria. Y nos acordamos del apóstol Pedro. En su segunda epístola dice, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿De dónde lo sacó Pedro? De esta porción. O sea que confirma esta porción. De manera que para el Señor el tiempo no es un tiempo presente continuo. Así que ahora, lo importante para nosotros es que Dios conoce que nosotros estamos sujetos al tiempo. Claro, nosotros decimos el tiempo. Cuando decimos el tiempo decimos, bueno, vamos a ver cómo está el tiempo. Entonces prendemos la televisión o escuchamos la radio. Bueno, no, es cómo está el clima, no es el tiempo. Pero no obstante, se conoce tiempo de verano, tiempo de invierno, tiempo de primavera. O sea, es la sucesión de las estaciones, pero no es el clima. Ahora, lo importante también en todo esto que estamos tratando de reflexionar es la actitud que nosotros debemos tener respecto a esta sucesión de días y noches y tardes, este transcurso de tiempo que lo que hace cada día es envejecernos más y producir el paso de nuestra vida por causa del tiempo. Ustedes saben que el tiempo está discriminado en 3 partes. ¿Cuáles pueden ser? ¿Recuerdan? Pasado, presente y futuro. Allí está determinada la vida del hombre. No es la de Dios. En la de Dios no es así, pero el hombre está determinado en esa situación de sucesión de tiempo, pasado, presente y futuro. Ahora, cuando hablamos de pasado, para algunos, ¿el pasado cómo ha sido? Ha sido funesto, ha sido malo, no ha sido bueno. Y para otros, o sea, pero para colmo de malos, viven renegando y viven enojados por el tiempo pasado. Por eso hay una situación que el Hijo de Dios tiene que poder llevarlo adelante y puede quedar totalmente como un recuerdo y no como un peso y una carga que no nos deja caminar. Y es la obra de Cristo en uno. Dios dice en su palabra que hemos sido hechos nuevas criaturas.
nuevas personas. Puede ser que la caja, esta que tenemos, siga siendo sujeta al tiempo y esté recordando cosas que hayan pasado. Pero la nueva persona, la nueva naturaleza que Dios nos ha puesto en nosotros, ha hecho que aquellas cosas, ¿cómo dice Pablo? ¿Cómo dice? Ya no tienen vigencia Entonces, ¿por qué vamos a recordarlas nosotros como un peso, como una excusa para seguir quedándonos? Mis padres me tuvieron mal, no me dieron esto, quedé huérfano. Terrible, ¿eh? No digo que no sea algo pesado. Y no digo que esto sea fácil de sobrellevar. Pero en Cristo hemos sido hechos nuevas criaturas. Y esa nueva creación nos proporciona nuevos propósitos. Yo he conocido personas, queridos hermanos, hasta hoy quedo asombrado y admirado, hombres que han sido idólatras, fornicarios, adúlteros, su vida transformada. Yo lo miro, lo veo y hasta me produce, un choque, porque su cuerpo, su caja es parecida, pero ha cambiado hasta su tono de voz. Su forma es un predicador de primera calidad, un hombre de una fidelidad tremenda. Yo no sé si él se debe recordar lo que hizo en su vida pasada. Recuerdo y admiro a don José Avellaneda. Yo no sé si ustedes habrán sentido nombrar lo que fue José Avellaneda. Coincidentemente estoy grabando la placa para la esposa de don José Avellaneda, que falleció hace unos años, y me estaba acordando de la vida de este hombre. Un malhechor. No llegó a matar, gracias a Dios, porque tengo el librito de él, a nadie. Era el famoso Pibe Avellaneda. Era un hombre cabeza de delincuentes. Un Al Capone de Buenos Aires, directamente. Un jefe de narcotráficos, directamente. Una cosa así. Guardaespaldas de políticos. Este hombre cambió su vida de tal forma que su transformación es como ver un león transformado en cordero, así directamente. Hasta su aspecto, su forma, su vida cambió de tal forma. Llegó a ser un predicador, un misionero excelente, y que realmente trabajó en las cárceles y rescató, junto con su esposa, muchas personas, las cuales yo tuve una vez el privilegio de tener a uno de los rescatados en mi casa, a una señorita, de la cual doña Elsa de Avellaneda la tenía en su casa y la visitamos y vino a mi casa, estuvo una chica también, esa transformación de lobo a cordero. Por favor, no traigamos el tiempo pasado como excusa para seguir hundidos en el pensamiento de que yo no hago esto, no sé hacer aquello, o yo estoy así, porque, por favor, el que está en Cristo, enfócate en la persona del Señor. También hay otros que el pasado lo viven añorando. ¿Cómo lo viven? Añorando. Me acuerdo cuando íbamos a las reuniones de antes, qué bárbaro. Sí, no cabe duda que ha cambiado, el pueblo de Cristo ha cambiado bastante, pero por culpa nuestra. Se han introducido más maestros falsos que nunca. Por eso la obra de Cristo no avanza. Los maestros falsos, los cristianos falsos, que están entre el pueblo de Dios. Pero entonces se vive, pero si nos quedamos en el tiempo antiguo, estando añorando, no vamos a avanzar. Pero hay otros, ese es el tema, el pasado. Y el otro tema también que nos enfoca al Hijo de Dios es el futuro. Hay personas que viven ilusionadas del futuro, pensando lo que van a hacer, cómo se van a... Me estaba acordando cuando venía en el camino de dos hermanos en Cristo. Tenían unos trabajos, cada uno de ellos tenía doble trabajo. Cuando me jubile,
cuando me jubile voy a tener 2 jubilaciones. Yo le pregunto a ustedes, ¿alguien tiene 2 jubilaciones? ¿Conocen a alguien que cobre 2 jubilaciones? Nadie. Pero uno de ellos, sumamente prolijo, tenía sus carpetas con todos los aportes, los tiempos trabajados, y presentaba todo. Y cuando me jubile, ¡pum! Y otro también, otro hermano muy querido, muy activo también en la obra, cuando me jubilo voy a tener 2 jubilaciones. Y uno de ellos, cuando se jubiló, lo contó personalmente, ¿y cuál jubilación quiere cobrar usted? Pila, 2, si yo aporte más. No, tiene, desde ahora la ley del año no sé cuánto, decreto tal, disposición tal, tiene que optar por una. Y bueno, optó por la que le pareció mejor. Y el otro también decía, cuando me jubile me voy a dedicar a la obra de Dios. Ahí voy a ir a mi pueblo, a mi país, voy a predicar el Evangelio y voy a hacer, y trabajaba muy bien, tenía una muy buena sueldo, trabajo, era una persona licenciada. No llegó a cobrar la jubilación. Tuvieron que jubilarlo antes porque se enfermó. Se enfermó, quedó postrado y después murió. Todo pensando en el futuro, en la jubilación. Estamos trabajando, viviendo para la jubilación. Entonces, ¿qué le vamos a dar al Señor? Como los años míos que ya a veces me cuesta subir al colectivo. No, dale tu juventud, dale el vigor, no importa los años que tengas. Dale el vigor al Señor. No pienses que mañana se lo vas a dar, porque hay un refrán que dice, el mañana no es nuestro. Y Santiago habla y dice, no pensemos que mañana iremos a otro lado, iremos a una ciudad, porque no sabes lo que será el día de mañana. Pero sí, tenemos que prevenir el día de mañana. ¿Y cómo lo hacemos? Administrando el presente. El presente es el único tiempo del cual nosotros disponemos y del cual nosotros somos dueños. El hoy, el presente del hoy, el ahora. Porque el día de ayer, que hubo una tarea hermosa allí en Santo Domingo, que se juntaron más de 30 chicos y que el sábado que viene va a haber otros más, y va a haber 10, 20 más, seguro, van a ser 50. Proyectemos para ese día, ¿verdad? Pero ya quedó pasado, el sábado pasado quedó pasado. Pero se proyectó ¿para quién? Para el Señor. La obra de nuestras manos confirma. Debe ser nuestro deseo. Porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios va a dar la respuesta a ese propósito. Por eso, el presente no debemos vivirlo afanosos, no debemos vivirlo ansiosos por el mañana, porque a veces hay mucha ansiedad. Claro, hay una realidad que es lapidaria y es bíblica. El futuro para el mundo es cada vez peor. Como me decía el hermano don José Sauro cuando me bautizó. Después, Pedrito me decía, iba a cumplir 18 años, todavía tenía 17, me decía, el mundo va a ir de mal en peor, eso ya lo sabemos. No pensemos que la mejoría del mundo va a ser producto de una situación que la palabra de Dios se le ha pasado por alto o que vamos a esperar nosotros. No. Lo que sí, que el presente debemos capitalizarlo y debemos anticiparlo mirando la obra de Dios, porque solamente hay un refugio para el hombre y la mujer de este mundo, y es la Iglesia. Hermanos, demos gracias a Dios, porque estamos en el cuerpo de Cristo, estamos totalmente aislados de esa consecuencia que la ira de Dios traerá sobre este mundo. Estamos totalmente libres de esa situación. También hay muchos que el presente lo viven en forma indolente. Como el futuro va a ser malo, yo vivo el presente. Como dijimos en una oportunidad, escuché una conversación de jóvenes drogadictos decir, vos dale para adelante, vos vivís el presente. Y con eso, bueno, a los pocos días tuvieron que enfrentar el futuro. Porque ¿saben una cosa? El presente es el futuro del ayer.
El presente es la cosecha del ayer, del pasado. Y el futuro va a ser la cosecha del presente. Si bien nosotros no podemos determinar y hacer muchas planificaciones en cuanto a que esto se va a hacer así o se va a hacer allá, como dice la Escritura, ¿no es cierto? Hagamos esto, vamos a hacer aquello, porque vos no sabés lo que te va a pasar en el futuro. Pero sí, nosotros podemos anticipar delante de Dios la cosecha del futuro para nuestra vida. Y la cosecha del futuro va a ser la siembra del presente. Por eso debes sembrar. Sembrar. Cuanto más grande la siembra, más grande la cosecha. ¿Comprendes? Cuanto más grande la siembra, más grande la cosecha. Así que no vivamos negligente ni despreocupadamente. Luchemos, trabajemos para que el Señor haga su cosecha y que la haga Él, no nosotros. Nosotros no vamos a cosechar. Nuestra ordenanza es sembrar. La cosecha la hará el Señor. Y muchas cosas no la vamos a ver de la cosecha en esta vida. Por eso hay que sembrar. Pero siempre mirando que la cosecha va a ser abundante conforme a cómo sembremos. Entonces, el único tiempo que nosotros podemos disponer y administrar es el hoy y el ahora. Por lo tanto, el pasado ya no podemos corregir nada. Pero sí el pasado nos puede ayudar a no cometer errores que hemos cometido, porque hemos cometido errores, ¿verdad? Pero van a quedar en el olvido, van a quedar en el olvido cuando el presente está sometido a la voluntad de Dios y somos consagrados al Señor. Y el futuro podrá ser incierto en alguna medida, pero como no es nuestro, es de Dios, Él va a hacer la cosecha y Él va a dar los resultados. De allí que el único tiempo, como dijimos, que nosotros disponemos para manejar, por si vale la expresión, es el presente y es el hoy. De allí la importancia del presente y que somos dueños de decisiones correctas. Decisiones acorde a la voluntad de Dios. Por eso el salmista Moisés está pidiendo sabiduría. Sabiduría. Enséñanos, dice el verso 12, de tal manera a contar nuestros días, que traigamos enséñanos. Señor, este es el principio de sabiduría en la palabra de Dios. Quien demande sabiduría, dice el escritor sagrado, demándela del Señor. Demándela del Señor. Así que de allí que nuestro futuro dependerá mucho en parte de nuestras decisiones. Fíjense en lo que dice el verso 8 entonces. Porque nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Todo está en las manos del Señor. Aquellos yerros, aquellas maldades, aquellas cosas que quizás hemos cometido. Pero el salmista sigue adelante y pide sabiduría. Entonces, ¿cómo usar o aprovechar el presente? Primero, como dijimos, aprendiendo del pasado. Y no pensar que todo tiempo pasado fue mejor. No siempre todo tiempo pasado fue mejor. Por eso Pablo dice, haced bien a todos, mayormente a lo de la familia de la fe. Así que ya sabemos qué tenemos que hacer, haciendo lo correcto. Acordándonos de nuestro Creador. Acuérdate de tu Creador. Si bien se lo dice a los jóvenes, porque en la juventud es donde se forma el patrón de conducta más fuerte para el resto de la vida. Pero acordarnos del Creador solamente cuando somos jóvenes, no, siempre. Si nos acordamos en nuestra juventud, después nos vamos a acordar siempre en nuestra adultez y ancianidad. Pero se lo dice en general a todos. ¿Por qué tenemos que hacer lo correcto? ¿Por qué tenemos que buscar sabiduría? ¿Por qué tenemos que poner nuestras manos en la obra de Dios? ¿Por qué debemos pedirle al Señor? ¿Por qué? Porque tenemos que dar cuenta a Dios de todo nuestro tiempo. Tenemos que dar cuenta a Dios de nuestras decisiones.
de nuestra conducta, por eso nuestros pensamientos tienen que estar acorde a la palabra de Dios, para que nuestras acciones estén conforme a la voluntad de Dios. Tampoco eludir responsabilidades. No eludamos responsabilidades. Si sabes lo que Dios te ha dicho y me ha dicho, ¿por qué no hacerlo? Hagámoslo. ¿Cuesta? Claro, la falta de ejercicio, de costumbre, nos cuesta. Pero una vez, y va a costar, ¿por qué? Porque esto es un buen síntoma. Hermano, la iglesia tiene enemigos. ¿Quién es el enemigo de la iglesia? Satanás. Es el principal enemigo. Nuestra naturaleza carnal es nuestra principal enemiga. El mundo que nos rodea nos va a tratar de aflojar y de sacarnos todo lo que hemos aprendido. Tenemos enemigos. Ese es un síntoma de que la iglesia marcha bien, cuando hay enemigos. Y ya vez pasada dijimos dónde se encuentra la mayor oposición de la iglesia. Dentro de la iglesia, más que afuera. Dentro de la iglesia más que afuera. Hermanos a veces debilitados, hermanos carnales, hermanos, nosotros mismos. No pensemos que nosotros no vamos a caer nunca. Por eso Pablo le escribe a Timoteo, cuídate de ti mismo, primero, y de la doctrina. Dos cosas. Tú, de no caer en pecado, permanece en santidad. Segundo, aprende lo que es acorde a la sana doctrina. Iglesias que se deslizan y bueno, tienen la costumbre de hacer así. Y bueno, tienen la costumbre de hacer así, pero bueno, son costumbres. Las costumbres muestran una hilacha, un hilo de que adentro hay algo que está torcido. Cuando las costumbres de la iglesia se van torciendo y se van modificando y se van cambiando y se van poniendo cosas por otras, por la doctrina, es porque hay algo que está mal. Así que, hermanos queridos, estamos viendo cómo usar o aprender el presente, aprovechar el presente. ¿Cómo aprovecharlo? Entonces, y otra cosa también, tener honra a la memoria de nuestros mayores y especialmente de nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que te vaya bien. Y seas de larga vida o vida eterna, ¿Quién honra? Ahora, ¿cómo se produce? Yo voy a decir, yo salgo de acá, desde ahora en adelante yo voy a hacer esto, voy a hacer acá. Cuidado, porque hemos escuchado muchas veces eso. No sos vos el que está capacitado para hacerlo. Es el Espíritu Santo que te va a ayudar, entregándonos a la palabra de Dios, entregándonos a la voluntad del Espíritu, que el Espíritu Santo, como Moisés, esa intimidad y esa comunión con el Señor es lo único que nos va a capacitar para honrar al Señor y hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Así que, hermanos queridos, como Moisés, como ese varón de Dios, seamos cumplidores de la palabra de Dios y oidores no olvidadizos, sino hacedores. Cada año, cada día, cada año que transcurre, hay una cosa que es una realidad. Nos lleva más cerca de la eternidad, o sea, más cerca de Cristo. Es importante hacer un inventario, sin llegar a tener que cuestionarnos demasiado, pero hay ganancias y pérdidas. Podemos ser agradecidos por lo que el tiempo que el Señor nos ha dado, por las oportunidades que el Señor nos ha dado. Quizás hemos perdido cosas. Hemos perdido hermanos que se han ido a la presencia de Dios. Hemos perdido oportunidades y a veces nos angustian y nos ponen tristes. Pero también tenemos que celebrar a aquellos a cuales el Señor ha traído y el Señor los ha traído a su iglesia, conociendo a Jesucristo. Lamentar la pérdida de un ser querido, lamentar la cosecha de una mala siembra o una mala decisión puede ser producto de nuestra naturaleza débil. Pero, Señor,
ayúdanos. Y oremos así, ponerle al Señor para que nos forme y nos capacite. Es momento, hermanos queridos, de mirar adelante. Los años pasados fueron rápidos, pero la palabra de Dios se va cumpliendo. Y este mundo tiene una expectativa, la ira de Dios. Estamos camino a la ira. Este mundo está camino a la ira de Dios, la gran tribulación. Pero la Iglesia, tú y yo, estamos camino a que el Señor nos libere y al encuentro con Cristo. Fíjese la diferencia. Alimentemos esta realidad y esta verdad que la Biblia nos enseña para cumplir los propósitos de Dios en la tierra. Es momento de mirar adelante. Cristo advierte a los suyos: velad y orad para no entrar en tentación. Así que mientras el mundo espera la perdición, la ira de Dios, el creyente está esperando, aguardando el arrebatamiento. Y mientras tanto esto pasa. Una cosa para el mundo y otra cosa para la Iglesia. Te quiero decir algo y recordar las palabras de Josué a los 110 años, cuando estaba para partir de este mundo. Ve al pueblo de Israel que ya se estaba deslizando y estaba mirando, muchos de ellos, a la idolatría, los ídolos paganos de Canaán, a los de Egipto, y él se acerca al pueblo y le dice: mirad, ¿a quién vas a servir? Si a los dioses de los cananeos que están entre vosotros, o a los dioses de los amorreos, o a los dioses de los egipcios donde Dios te liberó. Pensad, dice, pero una cosa sé, y dice este gran siervo de Dios: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. De manera, y me recuerda también las palabras de Pablo, cuando en su vida, ya casi al final de su vida, allí en Filipenses, capítulo 3, hermanos, dice: yo no pretendo haber alcanzado a Cristo todavía, porque me falta ser como Cristo, pero una cosa hago y procuro, dejando el pasado, dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome adelante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, aprovechemos el tiempo y la exhortación de Dios y las advertencias de aceptar la oportunidad de aceptar a Cristo y renovar esa consagración y esa responsabilidad de cumplir su voluntad, anunciando el Evangelio, consagrando nuestras vidas al Señor, sembrando abundante para que la cosecha sea abundante, pero la cosecha para el Señor. Y recibiremos esas palabras de nuestro Salvador cuando estemos en los cielos. Bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el goce de tu Señor. Que el Señor nos ayude y nos capacite para ser conforme a los propósitos de la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga y gracias.